Aleluya, bendito es el Abacadosh. Padre amado, reprende al hombre fuerte por nosotros, Padre eterno. No permitas que nos vean, Elohim amado. Ayúdanos para que todo lo que en este Sidur escuchemos sea directo del Ruach HaKodesh, bendito Padre, y que lo pongamos por obra una vez hayamos aprendido. Que tu compasión esté sobre nosotros, bendito Elohim. Bendice nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que lo que escuchemos, Padre eterno, sea para la preservación de nuestras vidas, Abacadosh. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén, be amén. Aleluya. Bendito es Elohim. Bendito es Elohim. Amén. Vamos a hacer varias cosas. Esta enseñanza tiene dos enseñanzas. Amén. Vamos a hacer una hoy, la otra la terminamos mañana. Bien, esta enseñanza es muy importante. Nos va a ayudar a entender muchas cosas y también a estar seguros en nuestra emuná. Amén. El sidur de hoy se llama la apostasía de la verdad hacia la religión. Amén. La apostasía. Iniciamos de esta manera. ¿Qué es la apostasía? Según la lengua o el lenguaje, o según la lengua española, como se dice siempre, ¿no? Siempre tratamos de repasar la parte secular en el sentido de entender el procedimiento de las personas, porque lo que toman las personas no es lo que dice la Torá, sino lo que dice la sociedad. Y en la sociedad, pues lo que es apostasía tiene un concepto totalmente distinto y un concepto errado en relación a lo que es la verdad. Amén. Entonces la apostasía viene, voy a pasar la siguiente hoja para que veamos. Este personaje que está aquí se llama Constantino. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar un poco de él porque dentro de lo que en este caso Constantino trata de hacer para definir algo, lo que hace es sacar a los seres humanos de la verdad. ¿Ok? Entonces, sin embargo, en la Biblia habla mucho de la apostasía en relación a muchos aspectos donde la persona deja su emuná, su creencia, pero ahora vamos entonces a definir sobre o bajo qué está el nombre de apostasía o qué afecta a la persona al ser una persona apóstata en este sentido. Entonces dice que la apostasía es del latín apostasia, a su vez del griego antiguo, eso no lo entiendo porque está con letras griegas, que significa fuera de, ¿ok? Y dice que es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. He ahí la diferencia de todas las cosas. Amén. Por eso le llamamos a la enseñanza hoy la apostasía de la verdad hacia la religión. Entonces habla aquí en una religión. Asimismo se refiere al acto del clérigo. Okay, ya salimos de lo hebreo y estamos en Roma y en Grecia. Entonces, pues estamos dando el significado de la apostasía en el griego y en el latín. Dice, se refiere al acto del clérigo que prescinde usualmente de una condición e incumple así con sus obligaciones clericales.
La apostasía es, por lo tanto, la deserción y el antónimo de la conversión. Arriba anuncia que se trata de religión, ¿ok? Tengamos eso en la mente, por favor. Entonces, la definición de la apostasía no tiene relación con la bendita Torá. Amén. Según el término secular, ya que una persona no está saliendo de la verdad o de la verdadera palabra, sino de una religión o una base social fuera de los preceptos del Todopoderoso. Amén. Por eso la parte de la apostasía en el sentido religioso no está relacionado con la Torá. Es decir, que una persona puede ser apóstata de un partido político, según la explicación social. Amén. Una persona puede ser apóstata de un partido político, salió de un partido y se fue para otro, se cambió su creencia política y se fue hacia otra. El problema está en que la palabra de apostasía fue cambiado o fue adaptado a la sociedad para que cada persona sienta en un momento dado cuándo fue apóstata en su vida, en el sentido religioso, pues salir del catolicismo, si tú sales del catolicismo, las personas te dicen apóstata, porque saliste de la creencia católica y fuiste hacia otra creencia. Entonces, eso está denominado como apostasía, pero la apostasía no radica en las religiones, sino de la verdad hacia las religiones. ¿Ok? Entonces, ser apóstata puede ser también, según la definición secular, el antónimo o deserción de una idea. De una idea. Amén. Entonces esto lo vamos a depurar de una manera responsable para lo que debemos, como lo debemos hacer siempre, ¿no? Como siempre lo he dicho y lo digo con mucha reverencia, nosotros como hijos, incluso nuestros padres, incluso nuestros abuelos, crecieron y crecimos en una religión, ¿ok? Crecimos en una religión, crecimos basados o basándonos en una fe que estaba establecida en nuestro hogar. Amén. A muchos nos bautizaron sin que nosotros tuviéramos conciencia de eso. Amén. Entonces no significa que lo que nosotros en principio tuvimos era la verdad. Al salir de allí, entonces según los argumentos y las explicaciones sociales, eso indicaría que nosotros fuéramos apóstatas. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de estas religiones o de estas creencias que desde niño nosotros la aplicamos por obediencia hacia nuestros padres. Entonces, muchas veces yo conozco personas que dicen, yo soy de tal religión porque mi abuelo, mi papá, mi abuela y mi bisabuela, todos fueron eso y yo tengo que ser eso. Y eso, ok, la gente crece con eso. Entonces, imagínate que esa persona se salga de esa fe. Lo consideran una persona apóstata. Por eso le estaba explicando el término social, porque no está definido en nada. Amén. Sino que tú sales de una cosa y vas a otra y eres considerado un apóstata. ¿Por qué? Porque dejaste o desertaste, porque hiciste lo contrario de lo que se te habías prometido hacer donde estabas. Amén. Entonces, cambiaste de conversión. En la bendita Torá eso no funciona, porque no sale uno de la verdad para irse a otra verdad. Amén. Si nosotros como creyentes, estando en la verdad, nos vamos, entonces sería apostasía. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la verdad. Estamos saliendo del precepto original, que es la bendita Torá. Ya lo vamos a ver adelante, porque el Mesías habló de ese tema.
Amén. Entonces, este personaje que se llama Constantino, amén, dice que Flavio Valerio Constantino fue el primer embajador en dar libertad de culto al cristianismo, haciendo cumplir el edicto de tolerancia desérdica. Es decir, cuando habla de tolerancia es aceptación de que una persona pueda tener la fe que quiera y profesarla. ¿Ok? Entonces, eso fue en el 311 en adelante. Amén. Pero ya las religiones venían con muchos problemas. Desde el momento que conocen a Mashiach, había ya un problema en relación a la creencia de las personas. Así que este tiempo no fue realmente un tiempo fácil. Este fue un tiempo muy difícil. ¿Ok? Entonces, pero dentro de este tiempo que se estableció toda esta creencia en el cristianismo, ¿ok? Porque desde ahí entonces llamado los seguidores de Mashiach, entonces llamado como cristianos. Sin embargo, el nombre no es el correcto. Amén. Entonces dice que promovió la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 325, que unificó la doctrina cristiana en el credo de Nicea. Entonces de ahí sale un credo en relación a lo que ellos establecieron ahí, y ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos definieron. Amén. Entonces, Constantino es conocido también por haber fundado una capital imperial que es Constantinopla. Ok, más abajo, la Iglesia Ortodoxa venera a Constantino como santo. Ok, le llaman San Constantino y le dio el título como si fuera un shaliach. Ok, como los apóstoles. Entonces, la definición de la apostasía no tiene relación con la Torah, como dije anteriormente, ¿ok? Porque no está relacionado que tú sales de una religión para venir a los pies de Mashiach y que por salir de esa religión eres un apóstata. Quizás sea considerado de manera social, pero no de manera espiritual, porque tú vienes a la verdad. Amén. La verdad siempre ha existido y es la bendita Torah. Amén. Lo que ha hecho este escenario de Constantino es separar o separarse de la Torá para crear o fundar una creencia basado en pensamientos humanos. Amén. Entonces una persona puede llamarse apóstata si se sale de un partido político, de una religión o hasta de un equipo de fútbol. Porque ya dejó de creer en el equipo, ahora se va para otro equipo y lo consideran un apóstata. ¿Ok? Porque no se trata de la fe en este sentido. Ahora vamos a ver realmente dónde está la apostasía. Entonces, en toda la obra de Constantino se manejan celebraciones por causa de eso. El día 20, el día 21 de mayo, también, que está relacionado con la cultura para el diálogo y el desarrollo. Es decir, como habla de diversidad, significa que ellos lograron en ese concilio según sus argumentos, de que cada persona pudiera creer y seguir lo que quería, o lo que quiere. Amén. ¿Sobre qué base se genera la apostasía? Y aquí vamos entonces a la parte de lo que significa lo que es la apostasía. Si una persona incumple o deja, entonces sí es un apóstata. Dice, sobre la base de la verdad en que una persona sigue la palabra del Todopoderoso, es decir, su bendita Torá, y los profetas, reconociendo la obra del Mesías, y decide dejarla para ir tras la idolatría religiosa, que es a su vez fornicación. Amén. Entonces, en la palabra está la apostasía desde el principio. Por eso es que cuando leemos el Tanaj, la Torah, donde están los profetas, indica que el pueblo se fue tras los dioses y dejaron la Torah. Eso es apostasía.
cuando dejaron la Torá y se fueron tras sus dioses. Amén. Entonces toda la parte de la Torá está expresada en personas que han dejado el culto racional o han dejado la emuná de la bendita palabra y se han ido tras los dioses. Cuando hicieron el becerro, eso es apostasía, porque dejaron de creer en Mashiach, en Elohim, para ir en pos de el becerro. Amén. Entonces ese es un ejemplo. Entonces el ejemplo más importante en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, ¿ok?, que es cuando el Mesías Yahshua muestra que no es un apóstata o que no comete apostasía. Amén. Y vamos a Mateo 5:17. En Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Y ese cumplir en la traducción es completar. Amén. No he venido a abrogarla, sino a completar. Amén. Entonces él está diciendo: yo no vine a hacer algo distinto. Yo vine en pos de la Torá y vine a cumplirla, o vine a completarla. Amén. Porque él es el Mashiach. Amén. Entonces también nuestro Mesías Yahshua explica cómo una persona puede ser apóstata dejando los principios de la Torá de la casa, cuando le preguntaron acerca del divorcio. Amén. Entonces vamos a subir a Mateo 19, verso 8, y ahí hay un ejemplo de apostasía. Mateo 19, verso 8 dice: él les dijo: por la dureza de sus corazones, Moshe les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no es así, o no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Entonces esta parte de fornicación no es que la mujer se fue con otro hombre. Esta parte de fornicación es idolatría. Amén. La idolatría está unida a la fornicación, porque la entrega en ese mal proceder están las relaciones íntimas. Por lo tanto, se relaciona en parte lo que es la fornicación como una intimidad que no es aprobada. Sin embargo, no es precisamente esa parte, sino fornicación es idolatría. Amén. Entonces, salvo si una persona es apóstata y se va tras dioses ajenos, entonces el hombre puede darle carta de divorcio a la mujer. Entonces, si no es por esa causa y el hombre despide a la mujer, dice: y si se casa con otra, adultera, porque no había una causa justa por la cual él podía dejar a esa mujer, porque no se puede dejar por cualquier razón. En este caso que está hablando el Mashiach, está diciendo en relación a la fornicación, que es idolatría, y eso es una apostasía. Amén. Dice: y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces ahí entra un pecado por una mala decisión de haber repudiado a su pareja por causas erróneas. Amén. Entonces la única razón es si la persona apostata, es decir, se aparta de la bendita Torá. ¿Qué se considera como apostasía? Ya lo dijimos: idolatría, fornicación y creencias religiosas. Creencias religiosas, todas están unidas, porque la idolatría es una creencia religiosa. Amén. Creer en muñecos, creer en palo, creer en todo lo que quiera crear una persona. Y la fornicación está relacionada con la idolatría, porque le rinden culto, y ese culto es entregando su cuerpo y entregándose todo. Y es una religión. Entonces la apostasía está relacionado con todo eso. Si una persona deja la Torá, ahora hay una parte importante de esto, y que tiene relación con los que solamente quieren buscar
la Torá y no reconocen a Mashiach. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Tanaj sobre la apostasía? Aquí arriba, antes de ir allá, tenemos cómo se inició la apostasía. Y al momento que tú sacas a las personas de la creencia original y lo llevas a una creencia falsa, entonces se considera una apostasía. Así que el concilio de Nicea es considerado una apostasía porque sacó a las personas de la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se celebró? El 20 de mayo, del 20 de mayo al 25 de julio del año 325 por un papa que se llama Silvestre I. Entonces, ¿qué lograron? Número uno, formuló la primera versión del credo. Ese credo lleva a que las personas no crean en lo que siguen la Torá, sino que lo rechazan. ¿Ok? No sé si ustedes los jovencitos no lo han hecho, pero de nosotros los adultos, ¿quién habrá dicho esta oración del credo? Yo la llegué a decir. Amén. Pero eso solamente en la Iglesia Católica Romana. El cristianismo no lo hace, pero el cristianismo es hija de la Católica Romana. Entonces, en el punto 2 es definición de la divinidad de Cristo. Amén. Entonces, lo que sucedía era que algunos decían que Cristo era esto, que Cristo era otra cosa, que Cristo venía de Elohim. Entonces, todo eso era un concepto que causaba mucha controversia, y entonces en este concilio sacaron una definición de todas las cosas. En el punto 4 ordenó la celebración de la Pascua en una determinada fecha. Aquí hubo una separación del día del Pesaj para hacerlo en un tiempo distinto al que estableció el Todopoderoso. Eso es apostasía. ¿Ok? Eso es apostasía. Entonces, dice, fue convocado por el emperador romano Constantino, que aún no estaba bautizado. Participaron 300 obispos. Estaba presente el obispo Ario, no sé quién es él, nunca lo he visto. Y luego condenado como hereje. Ok, dice, cuando Eusebio Nicomedia tomó la palabra para decir que Jesucristo, voy a leer como lo dice ahí, no era más que una criatura. O sea, esos son los conceptos, ¿ok?, que tenían en esa época. De que aunque muy excelsa y eminente, y que no era de naturaleza divina, la inmensa mayoría de los asistentes notaron enseguida que una doctrina traicionaba la fe recibida por los chaliás, por los apóstoles. Aquí puede estar las personas que solamente aplicaban el judaísmo en este caso, es decir, no reconocemos a Mashiach como Mashiach, sino que es un nombre, etcétera, porque ese concepto todavía existe. Entonces, no reconocer a Mashiach es un problema, ¿ok? Porque él es el Mashiach, Yahshua. Entonces, dice, para evitar tan graves confusiones, los padres conciliares decidieron redactar sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesarea un símbolo de fe que reflejara de modo sintético y claro la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Aquí nos saca de la Torá. Entonces, si te saca de la Torá, ya es una apostasía. En Nicea se fijó la celebración de la Pascua en el primer domingo. Sacaron el Shabbat, y sí sacaron el Shabbat. Ahora lo vamos a ver en algunos pasajes que sí sacaron el Shabbat. Después del primer plenilunio de primavera, siguiendo la praxis habitual de la iglesia de Roma y muchas otras. Entonces ellos ya tenían una formación religiosa basada en sus dioses paganos. ¿Amén? Entonces Constantino propició la celebración del concilio de Nicea e incluyó en el hecho de su celebración prestando todo su apoyo. Bueno,
Seguimos acá entonces. En estos pasajes vamos a ver cómo la religión romana, o en este caso lo que acabamos de hablar, hace cambios en la palabra del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Vaticano nunca puede cambiar ninguna palabra dicha en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto? Todo lo que ha podido cambiar lo ha hecho en el Nuevo Testamento. No ha podido ir a la Torá para cambiar nada. ¿Ok? Y eso es un punto importante que debemos entender, porque si fuera posible que ellos cambiaran algo de la Torá, lo hubieran hecho hace tiempo, pero no pueden porque la Torá está guardada en Israel. Por lo tanto, ellos no permiten que toquen la Torá. ¿Amén? La Torá ni los profetas. Entonces, ¿qué dice el Todopoderoso en relación a alguien que cambie algo que dice la palabra? En Apocalipsis 22:18, Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la Kadosh ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí el Eterno habló del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Ok? De ambas. Por lo tanto, cualquiera que haya hecho estas cosas y que las sigan haciendo, porque Roma todavía sigue cambiando la palabra, pero el nuevo pacto, no el antiguo pacto, porque no puede cambiar el antiguo pacto. En relación a la apostasía, en el libro de Timoteo, queremos leer varios pasajes. En el capítulo 4 y otros más abajo, estaremos mencionando donde Roma quita las palabras que tiene relación con la bendita Torá, como el Shabbat, y es cambiada por la palabra piedad. Amén. Es decir, en el nuevo pacto, en la Torá, o en el Tanaj, como se dice, habla o está escrita la palabra Shabbat y ellos la cambiaron y pusieron piedad. ¿Ok? Vamos a ver eso. En 1 Timoteo 4:1, que habla expresamente de la apostasía, vamos a leer varios puntos. ¿Ok? Ahí vamos a leer el verso 1 y el verso 2 y después bajamos al verso 7. Porque el verso 3, 4, 5 y 6 lo vamos a explicar mañana. Porque también tiene que ver con la comida, con la bebida, con que una persona no se case. ¿Quién, de qué religión existe personas o alguien que dice no te cases? Sino la Iglesia Católica, que no permite que sus fieles, o no que sus fieles, sino que los que predican se casen. ¿Ok? Y la Torah no dice eso. La Torah y el Tanaj dice que si una persona tiene la capacidad de mantenerse sin casarse, que lo puede hacer. Sin embargo, como dice el Shaliach, es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Entonces dice 1 Timoteo 4:1, ahora el Rúa habla expresamente que en los Goyim, estoy leyendo la Torah primero y después vamos a leer lo que dice la traducción que tenemos en nuestra Biblia. ¿Ok? Esta parte básicamente está bien, porque dice, ahora el Espíritu habla expresamente que en los postreros días o tiempos, algunos se apartarán de la emuná. Esa parte es correcta. Algunos se apartarán de la emuná, escuchando a ruajín seductores enseñanzas de Sheidín. Amén. Hablando mentiras y enseñanzas de hipocresía, teniendo a su conciencia marcada con un hierro ardiente. ¿Ok? En la Biblia tradicional, la que leemos siempre dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces vamos al verso 7 y el verso 8, que es donde hicieron el cambio. Voy a la Torá, dice, pero debes rehusar
profanas y viejas fábulas de esposas o de ancianas. Antes mejor entrénate por medio de la Kedushá por guardar el Shabbat. Amén. Y mira lo que dice el 7 en el Nuevo Testamento. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Pero el Tanaj no dice piedad, dice ejercítate o entrénate por medio de la Kedushá por guardar el Shabbat. Y en el verso 8, porque el ejercicio corporal beneficia poco, estoy en la Torá, pero la Kedushá por guardar el Shabbat es lucrativa para todas las cosas, teniendo la promesa de la vida que existe y del Olam Abba que está por venir. Ok, vamos ahora a lo que dice el Nuevo Testamento. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Entonces, ciertamente hay un cambio que le afectaba en el momento de hacer esta cosa del concilio de Nicea, para que las personas no fueran a cumplir o no leyeran que decía Shabbat. Ok, porque si una persona dice, ok, pero porque aquí dice Shabbat, porque yo tengo que celebrar domingo. Amén. Entonces, como también dice, ¿por qué yo tengo que decir un credo si existe la Biblia? Eso es una pregunta que desde ese tiempo se hicieron. Ellos no pudieron ocultar eso. Si está la Biblia, ¿por qué tengo que hacer un credo? Entonces, de la misma manera, si ellos hubieran dejado la palabra Shabbat en esta parte de la Biblia, pues la gente se hubiera ido a cumplir el Shabbat. Eso es lógico, por eso lo quitaron. Entonces, por esa razón, el judaísmo, los hermanos de la casa de Judá, no ven que hay una conexión de la obra de Mashiach con lo que dice la Torá, porque está totalmente definido de una manera, de una creencia romana establecida desde aquel tiempo. Mas antes de ese tiempo no era así. ¿Ok? Sí había controversia, pero la gente cumplía con el Shabbat, cumplía con el Pesaj y las fiestas que eran establecidas por el Todopoderoso. Amén. Entonces, debemos tener bien claro que los preceptos de Roma no concuerdan con lo dicho en la palabra del Todopoderoso. ¿Ok? Me hago esta pregunta. ¿Por qué debería ser distinto si el mismo Mesías dijo que no vino a cambiar sino a completar? Amén. ¿Por qué cumplir? Porque cumplir es completar en la traducción correcta de la Biblia. O sea, él vino a completar. Si él vino a completar, él no vino a cambiar absolutamente nada. Amén. Entendiendo ya lo que significa la obra de Mashiach, ¿ok? Entonces, arriba vimos que en el capítulo 7 y 8 de 1 Timoteo habla expresamente de guardar el Shabbat y lo reemplazaron por la palabra piedad. Y hay varios versículos que cambiaron, amén, y pusieron piedad en vez de poner el Shabbat. En 1 Timoteo 6:3, que también habla del Shabbat, ellos lo cambiaron. Y voy a leerlo. Dice, si algún hombre enseña algo distinto, estoy en la Torá, y no consiente a palabras sanas, precisamente las palabras de nuestro Marya Yahshua y la enseñanza que es de acuerdo a la Kedushá por guardar el Shabbat. Y en la traducción del Nuevo Testamento dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yahshua HaMashiach y la doctrina que es conforme a la piedad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces Roma cambia eso cada vez que quiere. En 1 Timoteo 6:6 igual, pero la Kedushá por guardar el Shabbat con satisfacción es la mayor ganancia,
Y en el Nuevo Testamento dice, pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué relación tiene lo que dice la Torah con lo que dice abajo? Ni siquiera se entiende ese verso. Cuando tú cambias la palabra, la principal palabra de un párrafo, se distorsiona el léxico, se distorsiona el entendimiento. Amén. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y el amor por guardar el Shabbat nos han sido dadas por su divino poder mediante el Da'at de aquel que nos llamó por su Tiferet en poder. Aparte de esto, pongan toda diligencia en añadir a su emuná poder, y al poder Da'at, y al Da'at, que esa es verdad, moderación, y a la moderación paciencia, a la paciencia amor por guardar el Shabbat, al amor por guardar el Shabbat amabilidad fraternal, y sobre la amabilidad fraternal amor. En la traducción dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El Shabbat desapareció de esa traducción. Amén. Si eso no fuera importante, ¿por qué lo cambiarían? ¿Por qué ellos establecieron el domingo? Ellos cambiaron la fecha. Aquí está. ¿Ok? Celebrar el Pesa de un tiempo distinto, y esta situación aquí la hicieron un domingo. ¿Ok? Entonces de ahí salieron estas tres situaciones. ¿Ok? De este concilio salieron varias ideas en relación al Mesías. Número uno, el monarquianismo, que enfatizaba la unidad de la divinidad. Proponente como Sabelio enseñaba que Padre, Hijo y Espíritu eran diferentes modos de un solo Dios. El segundo es la propuesta de Orígenes, que este erudito y teólogo de la ciudad de Alejandría propuso que Jesús había sido generado del Padre de una manera eterna, con el objetivo de equilibrar la unidad de la Trinidad con la distinción entre el Padre y el Hijo. Y el otro, que era la propuesta de Arrio, que dice que hoy conocida como arrianismo, consistía en que el Hijo estaba subordinado al Padre, enfatizando el carácter unificado y eterno de Dios. Este punto de vista, sin embargo, planteaba un problema para la Iglesia: un Cristo subordinado que, aunque era más que un humano, era menos que plenamente Dios, por lo que no podía impartir la salvación a la humanidad. Entonces todo esto era un concepto que cada uno lo entendía a su manera, y al final pues salió lo que salió de ahí fue un problema que provocó muchas situaciones. Amén. Entonces, en el pasaje de Hechos 3:12 sí habla expresamente de la piedad, porque dice: viendo esto, Kefa respondió al pueblo: varones de Israel,
¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen sus ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Ellos hicieron un milagro y en esta parte de la palabra sí va la palabra piedad. Amén. Entonces ciertamente en todos estos pasajes, y hay muchos más, cambiaron el día de reposo o cambiaron el concepto de guardar el Shabbat por la palabra piedad para que las personas no tuvieran conexión con la Torá. ¿Ok? Porque seguir el Shabbat es de la Torá. Amén. Y de mucho antes de que la Torá fuera dada a los hombres. Entonces, ¿cómo inicia la apostasía? Como ya vimos arriba en el concilio de Nicea, en el año 325 hasta el año 327, se presentó una propuesta por Constantino con el deseo de cambiar las festividades, el Shabbat y todo lo que hacía el pueblo de Israel o los judíos en este caso, para no celebrarlo en el mismo tiempo que ellos lo celebraban. ¿Ok? Porque ellos decían que los judíos mataron al Mesías. Ellos decían eso. Pero sabemos que Yahshua dijo, nadie me quita la vida, sino yo la doy por mí mismo, y dijo que él la volvía a tomar, y eso fue lo que hizo. Amén. Antes del concilio de Nicea impuesto por Constantino, los cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban Nosrim, como hemos estudiado. ¿Ok? Que significa los del camino o los restauradores del camino. En el momento que se conecta la religión con la verdad, entonces automáticamente salen de todo lo que el Eterno estableció para ir en pos de sus propios caminos. Entonces, luego del cambio propuesto por Constantino, se modificaron entonces los tiempos, las fechas que el Eterno puso para celebrar de la manera que ellos querían y no como el Eterno puso en su bendita Torá. Amén. Es por esta razón que las religiones siguen el domingo como un día de adoración, las fechas establecidas por Roma para celebrarlas y hacer una separación entre lo que hacen los judíos, como ellos dicen, y lo que hacen los romanos o los que siguen las religiones romanas, con doctrinas falsas, con nombres falsos, y así profanando la palabra del Todopoderoso. Amén. Entonces, eso es una grave situación, porque en el momento que nosotros no conocemos nada, ok, es como quien dice que una persona que no sabía que eso era pecado, pues no es culpable. En el momento que lo sabe, ya es culpable. ¿Ok? Entonces, tenemos ya un estudio de la carta de Constantino que no se puede leer porque es una carta en contra del pueblo de Israel. Y nosotros no somos enemigos de Israel, somos injertados en el buen olivo. Sin seguir la Torá, nadie se puede injertar en el olivo natural que es Israel. Nadie puede entrar a la obra del Mesías sin cumplir los mandamientos. Amén. Entonces este punto es bien importante. Entonces, después de cerca de 2 meses, como dice aquí, las decisiones del concilio fueron significativas para ellos y se podrían resumir en definición teológica. Sabemos que teología viene de Teos, un dios romano. Entonces no se puede usar la teología para entender la Torá. Para eso el Ruach HaKodesh está en medio de nosotros. Dice, el concilio definió la naturaleza divina de Cristo y así estableció una base para la ortodoxia cristiana que persiste hasta nuestros días. El segundo punto, decisiones administrativas. Los cánones del concilio sentaron precedentes para el gobierno de la iglesia
Relación iglesia-estado. ¿Ok? Al convocar y presidir el concilio, Constantino dio forma a la futura relación entre la iglesia y el Estado. Es por eso que el Vaticano tiene conexión con todos los gobiernos del mundo. ¿Ok? Actualmente Israel está todavía invadida por Roma. ¿Ok? Incluso en la invasión que hizo Roma, todos los utensilios que estaban en el templo, ellos lo tienen, aunque ellos dicen que no. Pues si ellos son los últimos que hicieron, que invadieron, entonces ¿quién los va a tener? Si no son ellos. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esta información nosotros la recibimos cuando nosotros éramos cristianos o cuando estuvimos en el cristianismo, nosotros la vimos, nosotros supimos la obra de Constantino. ¿Ok? Entonces en ese tiempo nosotros lo vimos como si eso fuera un favor que hubiera hecho para dividir lo que era la creencia de la idolatría con la creencia de la fe. ¿Ok? Porque la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo, aunque son hijas, es que el cristianismo no tiene imágenes, pero el catolicismo sí lo tiene. Entonces esa es la única diferencia, pero todos se rigen bajo los estatutos de Roma, no según la Torá. Amén. Y siguen la doctrina de Roma porque todo lo cambiado los lleva hacia ese movimiento dominical, ese movimiento de las fiestas de ellos y separados por completo de la bendita Torá. Entonces, salir del cristianismo y venir a la verdad no es apostasía. Sería todo lo contrario. Salir de cualquier religión para venir a la verdad no es apostasía, es venir a la verdad. Por eso la palabra habla de la restauración de todas las cosas. No habla de que uno va en donde está a modificarlo de tal manera que con mi yo acepto y ya. Nosotros vamos a los pies de Mashiach, ¿no? Mashiach no viene a nosotros. Nosotros vamos hacia él. Amén. Entonces, este concepto lo que provoca es decir una cosa que la persona no entiende. Si esta persona ahora están creyendo eso, son unos apóstatas porque ahora creen en no sé qué, ahora creen en el Shabbat y ahora creen... No, el domingo es el errado, no es el Shabbat. El Shabbat siempre ha existido. El Shabbat fue establecido porque se celebra en los cielos. Imagínate eso. Y por una persona cambiarlo para celebrar una doctrina falsa, eso es apostasía. Amén. Entonces nuestra emuná debe ser ferviente porque al saber que nosotros venimos a la verdad, amén, estamos a salvo. No estamos incumpliendo los preceptos de nuestro Elohim, ni los consejos de los shaliach, porque ninguno de los shaliach dejó de cumplir el Shabbat. Ellos lo enseñaban. En el año 325 ya ellos no estaban. Y estos personajes cambiaron la información para que todos los demás hicieran conforme al concepto de ellos. Entonces, cualquier cosa que te separe del Todopoderoso después de haber venido o de haber tenido el conocimiento de la verdad, eso es considerado entonces apostasía, ya que el pecado voluntario es dejar el camino de la verdad para ir en pos de nuestros propios caminos. Entonces eso se considera un pecado. Amén. Vamos a Hebreos 10, 26. Entonces de nuevo, sin seguir la Torá, nadie se puede injertar al olivo natural que es Israel. Nadie puede entrar a la obra del Mesías sin cumplir los mandamientos. Amén. Porque le amamos, cumplimos los mandamientos. Él mismo lo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Ya es un adversario. El que viola la Torá o la instrucción de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotea al Hijo de Elohim y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Rúa del favor? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. No dice del catolicismo, no dice de la religión tal, habla de la bendita Torá. Yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Amén. Entonces, la obra del Mesías está dentro de la Torá. ¿Cómo sacarlo de la Torá para hacer una doctrina distinta? En Gálatas 3:24 nos es enseñado y dice: de manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach. Amén. No del concilio de Nicea. La Torá ha sido nuestro encuentro para llevarnos a Mashiach. Porque Yahshua está dentro de la Torá. Él es la Torá viviente. Cualquiera que hace una cosa distinta a lo que dice la Torá es una apostasía. Dice: a fin de que fuésemos justificados por la emuná. Pero venida la emuná, ya no estamos bajo ayo. Es decir, y digo yo acá, ya estamos con Él, y ya estamos en Él. Amén. Y cuando dice ya no estamos bajo ayo, no significa ya no tengo que seguir la Torá, sino que la Torá me hizo encontrarme con Él y ahora yo estoy con Él. Amén. Pues todos los hijos de Elohim por la emuná son en Yahshua HaMashiach. Ahí está. Y Shaul dice en Colosenses 2:16, que también lo hemos leído, pero vamos a repasarlo. Colosenses 2:16 dice: por lo tanto, no dejes que ningún individuo te juzgue en comida o en bebida o respecto a los Moadín, a las celebraciones, o al Rosh Hodesh o al Shabbat, los cuales son sombra de las cosas que vienen. Son sombras. Amén. Mas el cuerpo es de israelita, es de Yahshua HaMashiach. Aún dice israelita, imagínate, eso lo dice la Torá. Mas el cuerpo israelita es de Yahshua HaMashiach. No dice católico, ni dice cristiano, dice israelita. Entonces son sombra de las cosas que vienen. Entonces, analicemos esto. Primero fueron enseñadas en el antiguo pacto. Dentro del antiguo pacto nos es presentado Mashiach como una sombra. Venido Mashiach ya no es una sombra, ya está en nosotros y es nuestro reflejo. Amén. Para las cosas que vienen, es decir, esa es nuestra emuná, para las cosas que vienen, porque lo que ha sido dicho antes se cumplió en relación al Mesías, lo que significa que lo que viene es real. Esa es una emuná. Esa es emuná. La certeza de la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Que en aquel tiempo se decía: viene Mashiach. ¿Ok? Venido Mashiach, la sustancia se hizo real. Por lo tanto, cuando él dice vengo de nuevo, esa es nuestra emuná, porque ya lo hizo, ya lo advirtió en el antiguo pacto, lo hizo certeza cuando vino, y cuando viene, entonces saldremos de lo que es la sombra hacia la verdad nuevamente. Entonces, todo lo que el Mesías dijo en Mateo 5 a Mateo 7 se refiere a la Torá y a los profetas. Todo lo que dijo el Mesías Yahshua, desde Mateo 5 en el Sermón del Monte hasta Mateo 7,
es la Torá y los profetas. No es un concepto distinto, ni un pensamiento distinto a lo que decía la Torá. En 7:12 dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Él la explicó desde Mateo 5 al Mateo 7, él explicó toda la Torá, los 10 mandamientos están expresados ahí, y de una manera más fuerte que lo que dice el antiguo pacto. Porque antes dice, bueno, antes Elohim era más fuerte y ahora es más suave porque ya tenemos. No, está esperando la ira. Está esperando la ira porque las personas no quieren cambiar, no quieren ir en pos de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, Elohim en su paciencia está esperando que se cumplan los tiempos. Porque si antes decían que era Jehová, que significa destructor, ¿cuánto mayor o qué más le dirán cuando venga la ira? Entonces más abajo en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Adón, Adón estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dijo el Padre? Toda la bendita Torá. Muchos, en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, nunca tuvimos intimidad. Apártense de mí, transgresores de la Torá. No dice hacedores de maldad, dice transgresores de la Torá. No del Nuevo Testamento. Dice transgresores de la Torá. Amén. Entonces, hoy podemos tener una definición correcta de lo que es apostasía. Salir de una religión para ir a otra, eso no es una apostasía porque no es la verdad. Amén. Salir de una religión y venir a los pies de Mashiach, eso es venir a la verdad, eso no es apostasía. Pero una vez conocida la verdad y la persona deja la verdad, es considerado apostasía y es hasta pecado. Entonces, este pasaje se refiere, el que acabamos de decir, a personas que han sido llamadas a salvación, tienen intimidad con el Eterno, puesto que conocer, es intimidad espiritual. Y en su nombre echaron Sheidim y profetizaron. Lo que pasa es que la gente piensa que profetizar es que ellos le decían allá en ese tiempo, el Señor te dice que te va a dar un caballo para que vayas a la sinagoga. O el Señor te dice que te va a dar una casa para que ya no estés en su casa, sino que tengas tu casa. O el Señor te dice X o Y cosa. ¿Qué se hubieran dicho en aquel tiempo? Que solo había vaca, bueyes, carnero. Vas a recibir 10 carneros mañana, deposita. ¿Deposita qué? Si no había. Eso lo dicen hoy. Esos profetas en ese tiempo no existían. Hoy no saben qué decir, por lo tanto, te dicen cualquier cosa. Ok. Entonces dice que en anunciar la palabra del Todopoderoso hicieron milagros y no vivían conforme a los mandamientos del Eterno. Amén. Son transgresores de la Torá. El otro punto que es también fuerte es que no reconocer al Mesías de Israel es una apostasía. Amén, por cuanto el Mesías vino a salvar al mundo y a hacer hijos a aquellos que aceptan su voluntad. Entonces, nuestros preciosos hermanos de la casa de Judá, si no reconocen a Mashiach, pues están en esa posición. Entonces, la apostasía es accionada en las personas una vez conociendo la verdad, conociendo el Shabbat, las ordenanzas del Todopoderoso y sobre todo conociendo la obra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y deciden apartarse e irse para el mundo. Ya eso es obvio que es una apostasía. Porque si van para el mundo,
¿A qué van? A otra religión, a sus propios conceptos, X cantidad de cosas. Entonces, actualmente la apostasía está relacionada con cualquier cosa, porque el concepto lo pusieron en la posición de que vamos a ponerlo generalizado para que no esté relacionado con la fe de la Torá, sino que cualquier fe que cualquiera tenga, si se sale es un apóstata. Eso no es apostasía, ¿ya? Ese es alguien que se puso bravo porque su amigo se le fue, pero eso no es apostasía. Ya no tiene con quién conversar mientras el predicador está diciendo algo. Cuando recogen la ofrenda es ahí donde quiere hablar con alguien y se le fue. Ahora está recibiendo la verdad y el otro se quedó allá. Entonces le llama apóstata. Cuando venimos al camino de la verdad, dejamos las falsas doctrinas, los falsos testimonios, los preceptos religiosos establecidos por Roma y aún los conceptos personales para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de la sombra o de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz, de las religiones, del paganismo y de toda cosa extraña, y nos trajo a la verdad. Amén. Entonces, entendemos ahora lo que significa o de dónde proviene la apostasía, de manera que nosotros podamos estar tranquilos, reconocer a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, celebrar el Shabbat con gran gozo, porque es mandamiento, es un pacto, amén, y es eterno, es eterno. Cualquier persona que va en pos de sus propios caminos, no celebra el Shabbat, ¿cómo va a tener conexión en el día Kadosh cuando Yahshua venga, cuando venga su reino? ¿Cómo lo va a hacer? Porque creyó en el domingo, o creyó en el viernes como hacen los musulmanes, o creyó en el que dice yo amo a Dios todos los días, Él me ama todos los días, yo hablo con Él todos los días, pero no eres capaz de siquiera cumplir un mandamiento que dice celebra el Shabbat. No, porque él cree que Dios va con él al mall, y va con él al baño, y va con él a todos los lugares que esa persona quiere. Cualquier pensamiento del mundo, ¿me explico? Entonces todas estas cosas están en medio de nosotros. Y cuando hablamos con las personas, de una vez nos dicen apóstata. O de una vez nos dicen, pero tú dejaste la verdad. O tú dejaste lo único que te puede salvar para irte a la religión. No, es al revés. Es al revés. Salí de la religión para ir en pos de la verdad. Amén. Entonces, este tema es bastante largo. Y esta parte la terminamos en este momento. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Todopoderoso por su inmensa compasión. Amén. Es también de mucho análisis esta parte. Voy a compartirle las hojas para que lo revisen allá también. Y están los versos bíblicos y todo para que lo revisen. Porque eso es responsable de nosotros, escudriñar cada vez que aprendemos algo, revisar, escudriñar y ver y tener emuná de todo lo que estamos aprendiendo. Amén. Que podamos en un momento dado explicarle a una persona para que salga también de esas falsas doctrinas y esos pensamientos humanos, ¿no? Que no son pensamientos del Adón. Nosotros somos del cielo, es lo que dice la Torá. Nosotros pertenecemos al Elohim vivo. Entonces vamos a darle gracias al Todopoderoso. Padre amado, te damos gracias por este precioso Shabbat que nos has dado, por este tiempo, Abba, de estudio, de reflexión, de conocer, Abba, un poco más de tu bendita Torá, de tu verdad, de donde tú nos has sacado, bendito Elohim. Te damos gracias por tu gran amor y tu gran compasión. Bendice a todos los que estamos reunidos, bendito Padre. Abba Kadosh, bendice tu remanente, Padre eterno. Y conforme a tu compasión, a tus riquezas en gloria, Abba, provee a cada uno de nosotros, bendito Elohim.
para que estemos apercibidos, para que estemos tranquilos, Abba Kadosh, en este tiempo precioso, Abba, que tú nos das para celebrar el Shabbat, para reunirnos y dar gracias por todas las cosas. Que tu Ruach bendito esté sobre cada uno de nosotros. Padre amado, te damos gracias por este día. Toda Rabá Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial. Preciosa familia, que el Eterno les bendiga, les ayude en todas las cosas. Amén. Así que Shabbat Shalom.